Hola, somos el Grupo Uno y yo soy Antonia Roda. Hola, yo soy Samuel Urrutia. Hola, yo soy Sabrina Silke. Hola, yo soy Samuel Lozano. Bueno, queríamos empezar este diálogo hablando sobre la traducción y sobre la diferencia entre la naturaleza y la cultura. Entonces, queríamos ver primero cómo se está entendiendo naturaleza y cultura en otras sociedades, en este caso la de los Achuar, basándonos en el video de la entrevista de la UNAMA de Escolá, para luego hablar de cómo se puede entender la otredad y lo diferente desde nuestros propios términos que finalmente fueron creados por el naturalismo. Entonces, Samuel Urrutia, te doy la palabra. Ok, gracias. Pues también tomando la idea de que em, pues el naturalismo y en general la naturaleza y la cultura se pueden tomar como un constructo de Occidente. Em, Occidente de pronto por su naturaleza como colonialista ha tomado la naturaleza o ha tomado una visión hacia la naturaleza como un instinto de dominación. Entonces, si uno mira lo que Nicola llama en otras sociedades, o más bien colectivos, en estas situaciones, la naturaleza no es visto como un aspecto el que se puede dominar, donde los humanos se extraen del mundo como si se hacen en Occidente, sino que el humano es otro más. Entonces están humanos y no humanos, pero hay una comunicación que se hace por la interioridad eh, que tienen tanto humanos como no humanos, pero no se hace esa diferenciación extrema o límites, que en verdad es una característica muy puntual de Occidente, es una necesidad de siempre que haya un otro, de marcar unos ciertos bordes. No sé, le doy la palabra al que quiera seguir. A mí, Dale. a mí me llamó mucho la atención que incluso cuando se refiere a esa parte de la occidentalización de la terminología en la ciencia, incluso antes de eso, el de Escola dice que la naturaleza y la cultura no es una distinción universal y que entonces, eh, para permitir para permitirle al culto entender lo desconocido, se hace uso de la literatura, del arte. Y pues porque no todo el mundo vive igual y porque al hablar con la gente, él se da cuenta, y uno en general se da cuenta muy fácilmente que todo el mundo vive de formas muy distintas. Entonces, las ontologías que él hace también son partes de representaciones con imágenes, con arte, pues que eso me llamó mucho la atención. Y a la vez que representa eso artísticamente, él muestra, digamos, las diferencias entre cómo viven los entes y, pues, digamos, las relaciones entre ellos. Eso me parece muy chévere el video. Otra cosa muy importante del video es como que al final él hace una crítica importante a la terminología europea, occidental, tradicional, con la que se hace referencia a lo desconocido, a lo que pues no es cotidiano para el europeo, y que él está trabajando en un libro para eso hoy en día. Y pues me parece que eso tiene mucho que ver, digamos, con lo que con lo que hablamos en la última clase y con lo que vamos a proponer en el ejercicio proyectivo por el hecho de la importancia de las cosas naturales que rodean y a la vez cómo ser partícipe de ellas, pero sin irrumpir en su medio y incluso pues no hay otra forma más de entrar en ello que a partir de lo que uno conoce. Entonces, pues eso me pareció muy, muy chévere. Sí, total, como de conectarse la interioridad propia con la Ujú. interioridad de lo no humano. Ajá, sí, y pues sí. Entonces, incluso en una parte, él como que em, dice que la antropología, o sea, como que estudian las relaciones, y eso me llama mucho la atención, que
pero no pone en tela de juicio lo que uno conoce. En cambio, digamos, la etnografía y otro tipo de observación sí pone en tela de juicio lo que uno conoce. Eso también me gustó. ¿Sabes? Yo como siguiendo lo que decían pues los dos Samueles, nosotros antes estábamos hablando de que la naturaleza era como algo que pues Occidente como hizo. Entonces a mí pues me pareció muy interesante ver que él como que, o sea, el debate que teníamos era pues en la clase es si la naturaleza construye la cultura o si la cultura construye la naturaleza. Entonces me pareció muy interesante ver como desde otro punto de vista que pues nosotros somos muy centrados a lo que nosotros creemos y como lo pensamos. Entonces eso nos llevaba siempre, a mí por lo menos, a pensar que la naturaleza se construía en base a la cultura. Pero entonces me parece interesante ver que depende de pronto cómo te colonizaron, como dijo Samuel, o de las formas en que como que te enseñan y cómo aprendes, te cambia la forma en que piensas como en cómo se construye la naturaleza y cómo se construye la cultura. Como por ejemplo en el Amazonas, la naturaleza y la cultura pues son juntas y no hay una diferencia. Entonces me pareció muy interesante ver en cómo en base a eso que la naturaleza hace parte de nosotros y en cambio pues en Occidente nosotros vemos la naturaleza como un recurso y como dijo Samuel, como algo que hay que dominar. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y algo que me parece interesante de todo esto es que, o sea, al comienzo yo dije que era muy difícil conciliar esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión, con la nuestra, pero finalmente, como ya escuchándolos a ustedes, me doy cuenta de que puede repercutir mucho en nuestra vida cotidiana pensar esa relación y que tal vez podemos llegar a entenderlo y podemos llegar a traducirlo porque de alguna forma sí tenemos una relación parecida y que o sea, los no humanos son agentes importantes de nuestra vida social y formadores de nuestra cultura. Como mencionaba en una clase, tenemos una relación con nuestros perros, tenemos una relación con bacterias, o sea, el yogur, el pan son relaciones a largo plazo que hemos tenido e incluso con nuestra flora intestinal. O sea que esas fronteras que tanto hemos pensado desde el naturalismo, como esas fronteras que son nuestra piel y el mundo, se empiezan a romper también con lo que tenemos adentro y afuera que nos relaciona con lo no humano. Sí, sí, al final todos somos, pues como bueno, analogía o ejemplo que dio de escuela de las máscaras de ciertas culturas en el noroccidente canadiense, pues la interioridad es la misma, lo que cambia es pues la cara o máscara que uno le ponga al mundo. Sí, es la forma lo que cambia es la forma como de relacionar lo propio con lo natural y cómo uno entra a lo natural sin generar una catástrofe mayor. Sí, Y pues sí, eso está chévere. Y también es como ok. pensar el vínculo que uno tiene con la naturaleza y cómo depende pues, de uno cómo lo vea, uno piensa en cómo hacer parte de ella y verla como una sola con uno o de verla como algo diferente, o sea, como naturaleza. Sí. Listo. Bueno, creo que ya pasó el tiempo. Muchas gracias.